Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando artículo 1, que la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. 2. Que el artículo 65, inciso primero de la Constitución establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. 3. Que el artículo 66 de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. 4. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 12 que los Estados partes del presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental. Y entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes se encuentra, abro comillas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. 5. Que entre otra normativa internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, obligan y mandan al Estado de El Salvador a reconocer que toda persona tiene derecho a la salud, estando obligado a garantizar las condiciones necesarias para satisfacer dicho derecho a la población. Por ello, debe adoptar medidas para el cumplimiento de compromisos. Obligaciones y recomendaciones a favor de la salud de los habitantes de la República para este caso específico de la pandemia decretada por la OMS. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de decreta Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por COVID-19. Objeto. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer disposiciones para la atención integral de la vida y la salud en el marco de la pandemia COVID-19 y el establecimiento de las medidas para garantizar el derecho al trabajo que permitan la reanudación gradual de las actividades laborales, económicas y administrativas en el sector público y privado en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos. Ámbito de aplicación, artículo 2. La presente ley será aplicable en todo el territorio nacional. Sus disposiciones serán aplicables a todos los habitantes de la República, particularmente a los servidores públicos, inclusive el personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISS, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Len-Pasel y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la atención a la pandemia por COVID-19. Autoridad competente en materia sanitaria, artículo 3. Corresponde al Ministerio de Salud, en adelante MinSal, como entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinar, dirigir y ejecutar las acciones para el cumplimiento de las disposiciones, estrategias, planes y acciones de la presente ley. El MinSal deberá coordinar con otros ministerios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales la ejecución de las acciones de acuerdo a las necesidades de recursos humanos, materiales y que son indispensables para la efectiva atención integral por la pandemia COVID-19. Definiciones, artículo 4. Plan de prevención y contención y respuesta a la pandemia por COVID-19, artículo 5. El Ministerio de Salud deberá elaborar y ejecutar un plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia COVID-19, el cual deberá ejecutarse por todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, dependiendo de la evolución del comportamiento de la pandemia en fases. El plan deberá contener su debido cronograma y presupuesto. El plan deberá ser enviado a la Asamblea Legislativa a más tardar 5 días después de la entrada en vigencia de la presente ley, y la falta de entrega del mismo será responsabilidad directa del Ministerio de Salud, quien quedará depuesto de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas en que pueda incurrir. Todo paciente con diagnóstico COVID-19 positivo podrá optar a ser hospitalizado en un centro privado de atención médica en cualquier etapa de la enfermedad. Los hospitales privados deben prestar servicios de salud por la atención de la cuarentena que se refiere el presente decreto, cumplimiento con la normativa adicional e internacional emitida para tal efecto, y deberán notificar obligatoriamente a la autoridad competente dichos casos en tiempo y forma que establece la ley. Los laboratorios clínicos, droguerías y farmacias privadas podrán, cada uno en su caso, importar, distribuir y aplicar las pruebas de identificación en casos COVID-19, denominada reacción en cadena de la polimerasa
conocidas como PCR, así como pruebas rápidas de anticuerpos COVID-19 con evidencia electrónica de venta en los Estados Unidos de América, Europa, Japón, Corea del Sur, o se encuentre la respectiva prueba en la lista de autorización de uso de emergencia conocido en inglés como Emergency Use Authorization de los Estados Unidos de América, o cuenta con certificado FDA de dicho país o certificado CE de la Unión Europea. Las autoridades que autoricen la realización de tales actividades estarán sujetas a las responsabilidades administrativas y patrimoniales correspondientes. Colaboración del sistema. Los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a nivel nacional, departamental, municipal, comunal, así como las demás entidades públicas de conformidad a sus atribuciones y los cuerpos de socorro y entidades humanitarias, brindarán toda la colaboración y apoyo requeridas para la atención y control de la pandemia por COVID-19, especialmente en lo referente a la promoción, prevención y educación en salud, alimentación y disposición de lugares para atención de la población. Voy a leer el artículo 4, presidente, que en el proyecto que estaba leyendo no estaba incluido. Me han traído ahora el proyecto, el cual está allá, en el cual ya aparece y está completo. Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá por A. Aislamiento. Disposición utilizada al interior de un establecimiento designado por la Autoridad de Salud para separar los casos confinados por COVID-19 de aquellos casos sospechosos. B. Casos confirmados. Personas cuya prueba de laboratorio específica confirma COVID-19. C. Cuarentena. Mecanismos para separar y restringir la movilidad de las personas asintomáticas que pudieron ser expuestas por COVID-19. Con el objeto de monitorear el posible desarrollo de la enfermedad y evitar su posible propagación. D. Casos sospechosos. Se considera casos sospechosos A. 1. Persona que presente sintomatología respiratoria aguda sin otra etiología que explique sus manifestaciones clínicas y que en los últimos 14 días estuvo en contacto con casos confirmados por COVID-19. 2. Personas que sin presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad se compruebe nexos epidemiológicos. 3. En casos de compatriotas o extranjeros que ingresan al país por cualquier vía. Nexo epidemiológico. Se considera nexo epidemiológico aquella persona asintomática con el antecedente de haber tenido contacto físico o haber estado a menos de 1 metro de distancia de un caso positivo por COVID-19, sin haber tomado las medidas sanitarias de protección. Criterios de ingreso. Conjunto de elementos que sirven al profesional de salud para establecer
la necesidad de someter a una persona al ingreso hospitalario o a cuarentena o aislamiento tomando como referencia los signos y síntomas, pruebas de laboratorio, exámenes de gabinete o el haber estado expuesto a un posible contagio. G. Criterio de egreso, conjunto de elementos que sirven al profesional de salud para establecer la salida de un centro de cuarentena o aislamiento, tomando como referencia la evaluación médica, la mejoría de los signos y síntomas, resultados negativos de pruebas de laboratorio, mejoraría de los exámenes de gabinete y no haber estado expuesto nuevamente a un posible contagio, lo cual será valorado atendiendo a los criterios de alta contemplados en los lineamientos técnicos para la atención clínica de personas con enfermedad COVID-19. H. Evaluación clínica. Elaboración y evaluación del estado físico o psíquico de un paciente basándose en la información obtenida de la entrevista, del historial médico del paciente y de anamnesis, de examen físico y pruebas de laboratorio. Y exámenes de gabinete, procedimientos que requieren de un equipo especializado para realizar el diagnóstico de un paciente y generalmente proporcionan imágenes. J. Población expuesta y susceptible, todas las personas que no han tenido la enfermedad de COVID-19. K. Población vulnerable, grupo de personas que se encuentran en mayor medida expuestas a sufrir COVID-19, a su condición psicológica, física, etaria y mental, entre otras. L. Prueba PCR, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real utilizada para conocer el genoma de un agente infeccioso. M. Seguimiento, es la estrategia que utiliza el personal de salud para conocer diariamente el estado de salud de personas expuestas. Este puede realizarse a través de visitas, llamadas telefónicas y otros que permitan la evaluación del individuo. El artículo 5 ya lo había leído, paso al artículo número 6. Artículo 6, colaboración del sistema. Artículo 6. Los integrantes del Sistema de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a nivel nacional, departamental, municipal, comunal, así como las demás entidades públicas de conformidad a sus atribuciones y los cuerpos de socorro y entidades humanitarias brindarán toda la colaboración y apoyo requerido para la atención y control de la pandemia por COVID-19, especialmente en lo referente a la promoción, prevención y educación en salud, alimentación y disposición de lugares para la atención de la población. La población en general está obligada a colaborar y a acatar las disposiciones que se tomen al respecto por las autoridades competentes. Asistencia humanitaria internacional, artículo 7. Actívese los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para disponer de todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos y para brindar atención a la población que pudiera resultar afectada por el COVID-19. Declárese exento del pago de derechos arancelarios a la importación, del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro tipo de gravámenes de naturaleza fiscal o municipal que pudiera recaer sobre todos aquellos bienes que se internen al territorio de la República como ayuda humanitaria y cuya alteración sea materializada por cualquier persona, organismo o entidad y que sean entregados al Gobierno de la República o consejos municipales en concepto de donación para ser destinados a la población que ha resultado afectada por la emergencia. Declaración de zona epidémica sujeta a control sanitario, artículo 8. El Ministerio de Salud podrá durante la vigencia del presente decreto establecer porciones en el territorio de la República. Zona epidémica sujeta a control sanitario por la pandemia ocasionada por el COVID-19 mediante resolución razonada, la cual deberá contener la incidencia y prevalencia de casos, así como el número de fallecidos en zonas. Las zonas epidémicas sujetas a control sanitario en caso de proceder legalmente estarán sujetas a las siguientes regulaciones. A. El objeto de una zona epidémica sujeta a control sanitario es focalizar medidas de vigilancia epidémica y de atención preventiva y curativa que brindan los servicios primero y segundo nivel de atención del Sistema Integrado de Salud en sus respectivas áreas de influencia. A todas aquellas personas asintomáticas con síntomas, contactos COVID-19 o sospechosos, debiéndose realizar las pruebas o muestras ampliadas en los posibles focos de mayor riesgo. B. Se reforzará y garantizará el sistema de vigilancia epidemiológica y la investigación de la diseminación comunitaria mediante la vigilancia centinela y descentralización del diagnóstico y pruebas PCR para aumentar la capacidad de respuesta en el diagnóstico. C. La zona epidémica sujeta a control sanitario tendrá un área geográfica máxima de 1 kilómetro cuadrado. D. La vigilancia de la zona epidémica sujeta al control sanitario no será mayor a 48 horas. E.
La resolución que ordena una zona epidémica sujeta a control sanitario deberá contener, además de lo mencionado en el inciso primero del presente artículo, por lo menos lo siguiente. 1. La identificación de la autoridad del Ministerio de Salud que emite la resolución. 2. La identificación de la población territorial calificada como zona epidémica sujeta a control sanitario. 3. Los motivos que fundamenten por qué se ha emitido la declaratoria zona epidémica sujeta a control sanitario de dicho territorio. 4. La identificación de las medidas sanitarias que se adopten en dicho territorio y la justificación de dichas medidas. 5. La resolución que ordene la zona epidémica sujeta a control sanitario deberá publicarse en el Diario Oficial y de inmediato en el sitio web, redes sociales y demás medios de comunicación oficiales del Ministerio de Salud. Condiciones para los centros de aislamiento y cuarentena, artículo 9. Los centros de aislamiento y cuarentena estarán bajo la administración y responsabilidad del Ministerio de Salud y deberán tener protocolos de atención y clasificación según criterios epidemiológicos de selección con segmentación y afectación, particularmente por sexo, edad, grupo familiar de las personas. Asimismo, los lugares que se utilicen para dicho fin deberán contar con infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuadas para garantizar la dignidad, la salud física y mental de las personas sometidas a tal régimen. El Ministerio de Salud informará dentro de 8 horas que la persona ha sido trasladada a un centro de aislamiento o cuarentena, a sus familiares o a la persona que éste indique. A toda persona que se encuentre en los centros a los que se refiere esta disposición y se le debe realizar las pruebas de COVID-19 y exámenes médicos dentro de las primeras 24 horas siguientes a su ingreso y a saber los resultados de sus exámenes o pruebas a más tardante entre los 2 días posteriores a su realización. El incumplimiento de esta disposición será sancionada conforme a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. El Ministerio de Salud deberá activar un sistema de información de diagnóstico, tratamiento, atenciones médicas y resultados de pruebas alternativas, riesgo y evolución y pronóstico de pacientes con COVID-19, el cual deberá brindar información clara y oportuna a pacientes y sus familiares. El Ministerio de Salud deberá remitir y actualizar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos diariamente la información de los lugares que se utilicen como centros de aislamiento o cuarentena y los datos de las personas que están en cada uno de ellos, así como el número de pruebas realizadas por centro, la fecha de la toma de las pruebas aplicadas y la entrega de los resultados. El Procurador y sus delegados tendrán acceso irrestricto a los mismos para verificar las condiciones de las personas que se encuentren en cuarentena. Personas sujetas a aislamiento, artículo 10, serán sujetas de aislamiento las personas que sean positivas de COVID-19. El Ministerio de Salud debe garantizar que el aislamiento que se realice al interior de los centros designados por este para atender personas con COVID-19, dependiendo de su estado de salud, que asegura la separación del paciente enfermo del sano, debiendo contar con la infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuadas para la atención de las personas y protección de salud. La duración máxima del aislamiento no podrá durar más de 15 días, salvo que las autoridades de salud dispongan de un plazo diferente, el cual deberá ser debidamente justificado y certificado con argumentos médicos, científicos, protocolos y normas sanitarias, so pena de incurrir en responsabilidad penal, civil y patrimonial. Personas sujetas a cuarentena, artículo 11. Serán sujetas a cuarentena las siguientes personas. Toda persona proveniente del extranjero que ingrese al país mientras dure la vigencia de esta ley. B. Las personas que consideren casos sospechosos, las personas definidas como nexos epidemiológicos, las personas asintomáticas y que no estén en estado crítico estarán sujetas a cuarentena domiciliar con vigilancia médica asistida por no más de 15 días. Las cuarentenas reguladas por esta ley, en caso de proceder legalmente, estarán sujetas a las siguientes regulaciones. A. Solo podrán ser sometidos a tales medidas las personas contagiadas por el virus COVID-19 o que aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas alberguen o diseminen el virus o hayan sido expuestos a su contagio. B. Para determinar que la persona reúne algunas de las condiciones indicadas en el literal anterior, deberán realizarse los exámenes médicos correspondientes por el sistema médico privado o público de salud y en el segundo caso los resultados deberán entregarse al sujeto por escrito en un plazo no mayor de 4 horas después de obtener los resultados. C. Si se ordena la cuarentena, se priorizará la imposición de esta en el domicilio del sujeto. D. En casos excepcionales, se podrá ordenar la cuarentena en un centro de contención y en un hospital público o privado por medio de resolución especial o motivada.
La cuarentena no podrá tener una duración que exceda de 15 días. El Ministerio de Salud está obligado a ordenar el alta médica de todos los sujetos que han cumplido la cuarentena en un centro de aislamiento o cuarentena por un plazo mayor a relacionado en este litoral al momento de entrar en vigencia esta ley, toda vez que el resultado de la prueba del COVID-19 haya resultado negativa. Salvadoreños en el exterior, artículo 12. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá garantizar la asistencia consular a los salvadoreños que se encuentren en el exterior. Dicho ministerio deberá presentar a la Asamblea Legislativa más tardar 5 días después de la entrada en vigencia del presente decreto el plan de repatriación de los salvadoreños que se encuentran en el exterior que no han podido regresar a nuestro país debido a las restricciones por el COVID-19. Los salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes en las circunstancias a las que se hace referencia el inciso anterior y los salvadoreños por repatriación irregular que ingresen al territorio provenientes del extranjero deberán pasar por una cuarentena obligatoria de 15 días, a quienes deberá hacerse la prueba de COVID-19 de conformidad a los protocolos dictados por el Ministerio de Salud, a más tardar dentro de las 24 horas de su ingreso al país y a saber de los resultados de sus exámenes o pruebas a más tardar dentro de los 2 días posteriores a su realización. En el caso de que las pruebas resulten positivas, deberá ordenarse el aislamiento según lo disponga las autoridades del Ministerio de Salud. Si resultase negativo, podrá ponerse en cuarentena domiciliar de hasta 15 días bajo la supervisión del personal de dicho ministerio. Suministro de medicamentos, artículo 13. El Estado deberá garantizar a través del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Instituto Salvadoreño de Seguro Social la atención y el suministro de medicamentos en forma gratuita a todas aquellas personas con enfermedades comunes y crónicas y que se encuentren en cuarentena o aislamiento. También se habilita para que a través de familiares éstas puedan recibir dichos medicamentos. Los encargados de los centros de aislamiento y cuarentena deberán elaborar un listado de las personas que estén ingresadas y que padezcan de enfermedades crónicas, el cual será entregado diariamente a la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos. Grupos vulnerables, artículo 14. Todos los trabajadores y trabajadoras que sean mayores de 60 años de edad, mujeres en estado de embarazo y puerperio, personas con enfermedades de insuficiencia renal crónica y trasplantados, hipertensos, personas diagnosticadas con cáncer, personas con discapacidad, con enfermedades pulmonares crónicas u obesidad mórbida, podrán resguardarse en sus respectivos lugares de domicilio o residencia a fin de evitar que sean sujetos a contagio y se conviertan en portadores de COVID-19 y no se podrán ver afectados laboralmente si optan por no asistir a su centro de trabajo, siendo los últimos en su incorporación laboral. Creación del Comité Interinstitucional y Multidisciplinario Contralor de las Políticas Públicas en la Pandemia, artículo 15. Créase el Comité Interinstitucional y Multidisciplinario Contralor de las estrategias, planes, protocolos, acciones y presupuestos de la actual pandemia por COVID-19 en lo sucesivo el comité, cuya entidad encargada de velar y darle seguimiento a las políticas y acciones implementadas por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y entidades públicas de atención durante la pandemia por COVID-19. Las instituciones públicas estarán en la obligación de entregar toda la información que solicita el comité sobre las estrategias, planes, protocolos, acciones y presupuestos de la actual pandemia por COVID-19. La falta de entrega será sancionada con la multa de un salario mínimo al sector comercio y servicios e inhabilitación en el cargo por un periodo de 1 mes. El funcionario empleado responsable que niegue la información será separado inmediatamente de su cargo. Integración y implementación, artículo 16. El comité será integrado por un representante del Colegio Médico, un representante del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, un delegado de la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, un delegado de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña y un delegado de la Universidad del Salvador. Serán juramentados por el presidente de la Asamblea Legislativa en el término de 5 días de vigencia de la presente ley y durarán en sus funciones el tiempo en que esté vigente el presente decreto. Informe, artículo 17. El comité elaborará un informe especial y público cada 15 días sobre los resultados de las estrategias, planes, protocolos y acciones y presupuestos de la actual pandemia por COVID-19, que tomen las instituciones públicas, en especial en lo que respecta al Ministerio de Salud,
la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y las entidades encargadas de la seguridad pública, de la atención a micro y pequeña y mediana empresa, atención a trabajadores públicos y privados y el gasto público para la atención de la pandemia. El informe deberá ser presentado a la Asamblea Legislativa, quien lo hará del conocimiento público por los medios que estime pertinente. Financiamiento, artículo 18. Las actividades del comité serán financiadas con cargo al presupuesto de la Asamblea Legislativa. Seguridad alimentaria, artículo 19. El órgano ejecutivo, en coordinación con las municipalidades, deberá garantizar el derecho a la seguridad alimentaria a la población durante la pandemia por COVID-19. En consecuencia, deberá adoptar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de las personas, grupos o colectividades que no alcancen por sí mismas a satisfacer sus necesidades mínimas de una alimentación adecuada. Suministro y abastecimiento de agua, artículo 20. La Administración Nacional de Acueductos, Alcantarillados y además proveedores de agua deberán garantizar el suministro y abastecimiento de agua potable a la población como un recurso necesario para la disminución de la propagación del COVID-19. Estabilidad laboral, artículo 21. No podrá ser sujeto de despido todo trabajador o trabajadora que sea objeto de cuarentena por COVID-19 ordenada por la autoridad de salud competente o todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero, y tampoco podrán ser objeto de descuento en su salario, ambas medidas por este motivo. La garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido u ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses, después de haberse concluido la misma, salvo que existan causas legales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrono. Las cuarentenas ordenadas por la pandemia por COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, para todos los efectos legales y económicos correspondientes. En este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora en cuarentena, aislamiento o cuarentena domiciliar obligatoria durante el tiempo requerido para ella y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la Ley del Seguro Social y el artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social, se exceptúa de lo dispuesto en este inciso a los funcionarios y empleados públicos. Actividades académicas, escolares y universitarias durante la pandemia, artículo 22. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto y hasta que el Ministerio de Educación lo indique, se suspenden en todo el sistema educativo nacional, público y privado las clases y labores académicas presenciales. Todos los centros escolares y demás instituciones académicas deberán remunerar con salario ordinario a su personal durante todo el plazo que comprenda la suspensión de labores en virtud de este artículo. El Ministerio de Educación deberá establecer lineamientos para facilitar las clases y labores académicas a distancia utilizando diferentes modalidades. Actividad laboral de la Administración Pública, artículo 23. Queda habilitada la Administración Pública para suspender las labores de los empleados de las instituciones del sector público municipal, siempre que por la naturaleza de servicios que se preste en cada institución no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la pandemia. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dura la suspensión. Para los efectos de este decreto se considerarán vitales los servicios de asistencia de salud, protección civil, seguridad pública y demás servicios esenciales. Asimismo, los jefes de unidades primarias y secundarias de organizaciones quedan facultadas para llamar a los empleados de sus dependencias a fin de que presten servicios que se consideren necesarios en la pandemia en forma adecuada, responsable y sostenida. Los referidos jefes de las unidades primarias y secundarias de organización deberán permanecer en disponibilidad en sus lugares de trabajo. Los titulares de cada dependencia deberán informar de tal situación al personal a su cargo. Suspensión de plazos procesales, artículo 24. Suspéndese durante 15 días a partir de la vigencia de este decreto los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren. No incurrirán en incumplimientos de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicables en cumplimiento de este decreto. En lo que corresponde al sistema financiero, el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador dictará la normativa correspondiente. Asimismo, suspéndese los plazos y celebraciones de audiencias de la jurisdicción penal común y jurisdicciones especializadas en materia penal, aplicándose también a las audiencias que se celebran en sede administrativa.
Quedan excluidos de esta disposición los plazos previstos en la Constitución para la atención administrativa en términos de inquirir y consecuentemente las audiencias derivadas de este último, así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, materia electoral y las facultades previstas en los artículos 35 y 45 de la ley penitenciaria. Además, quedan excluidos los procedimientos, plazos y sanciones previstos en la Ley de Protección al Consumidor, Ley General de Procedimientos de Medicamentos, procesos previstos en la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Prevención Social, Ley General de Prevención de Riesgos y los procesos a que se refiere la Ley de Procedimientos Constitucionales promovidos en el marco de esta pandemia. La Ley de Acceso a la Información Pública, su reglamento y lineamientos tiene aplicación de manera plena a partir de la vigencia de este decreto. Habilitación de documentos vencidos, artículo 25. Se habilita el uso de documentos únicos de identidad, tarjetas de circulación de vehículos a promotores, licencias de conducir, tarjetas de residencias temporales o definitivas, permisos y licencias de portación de armas, cuya renovación no haya sido posible. Asimismo, se autoriza en el caso de los extranjeros el uso de pasaportes vencidos durante el plazo que dure la vigencia del presente decreto para la realización de trámites legales localmente. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad no estarán obligadas a la comparecencia de ley para el goce de su pensión durante la vigencia de este decreto. Información oficiosa, artículo 26. Dará información oficiosa la siguiente: el Plan Nacional de Prevención y Contención y Respuesta a la Pandemia por COVID-19. Las normas y protocolos para la aplicación de las medidas que se adopten en el marco de la emergencia nacional ocasionada por COVID-19. Los lugares que se utilicen como centros de aislamiento y cuarentena. 4. El número de personas que estén internadas en los centros de aislamiento y cuarentena segregadas por género y edad. 5. Los casos contagiados por COVID-19 y los casos sospechosos. 6. Los nexos epidemiológicos. 7. Zonas o lugares que sean focos de infección de COVID-19. 8. Zonas o lugares con su alcance donde hayan establecido cordones sanitarios. 9. El número de recuperados por COVID-19. 10. Planes de retorno de salvadoreños en el exterior. 11. Número de personas retornadas, fecha de ingreso al país, situación legal y sanidad. 12. Expedientes de los procesos de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios. 13. Ejecución de fondos destinados a las instituciones para enfrentar la pandemia por COVID-19. Plan de reactivación económica por el COVID-19, artículo 27. La Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud deberán presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar 5 días después de la entrada en vigencia del presente decreto un plan para el regreso seguro y progresivo de actividades sociales y económicas, debiendo seguir protocolos de salud internacionales respetando lo previsto y detallado en esta ley. El plan deberá comprender asistencia especial para la protección y reactivación de sectores vulnerables, en particular sectores informales, sector agropecuario, trabajadores, cuentapropistas, mujeres jefas de hogar y micro, pequeñas y medianas empresas. Programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, artículo 28. Todas las actividades laborales y económicas podrán volver a realizarse en los términos graduales permitidos antes de la emergencia por la pandemia de COVID-19, aún sin presentación del plan previsto en el artículo anterior con las siguientes modalidades. 1. Fase 1, desde el día 8 hasta el día 30 después de la entrada en vigencia de esta ley. A. Los empleados de todos los centros de trabajo públicos y privados deberán ajustar sus programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales a las medidas extraordinarias relacionadas en el artículo 9 de esta ley. B. Las personas trabajadoras de 60 años de edad en adelante, mujeres en periodo de gestación, puerperio, así como personas de los grupos vulnerables a los que se refiere el artículo 14 de esta ley, y personas que padecen enfermedades crónicas o degenerativas no podrán verse afectados por la presentación a sus lugares de trabajo. El área del lugar de trabajo deberá ser con mínimo 2 metros cuadrados de personas. D. Los aeropuertos y sus respectivas oficinas de aduana y migración podrán operar para la repatriación de los salvadoreños y su familia nuclear que se encuentren en el exterior y para transporte de carga y servicios postales de courier y logísticos. E.
Las oficinas de migración y aduanas de todas las fronteras terrestres podrán operar para la repatriación de los salvadoreños y su familia nuclear que se encuentren en el exterior para el transporte de carga y servicios postales de courier y logísticos. F. Los puertos y sus respectivas oficinas de aduana y migración únicamente podrán operar para la pesca, para el transporte de carga y servicios postales de courier y logísticos. G. Se mantienen suspendidos 1. Las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares, las actividades presenciales de educación superior, los espectáculos y eventos deportivos públicos, el transporte recreativo y turístico, ferias, fiestas patronales, espacios cerrados de atención al público de los restaurantes y cafetines. Se mantiene abierto al servicio a domicilio y para llevar. Espacios abiertos de atención 8. Espacios abiertos de atención al público de los restaurantes y cafetines. Se mantiene abierto el servicio a domicilio y para llevar. 9. Iglesias y lugares de culto. 10. Salas de recepciones. 11. Museos y salas de exposiciones. 12. Centros de convenciones. 13. Cines y teatros. 14. Establecimientos para deportes sin contacto, gimnasios. 15. Piscinas. 16. Salones de belleza, peluquerías y barberías, salvo de modalidad por cita. 17. Establecimientos para deporte con contacto. 18. Casinos y loterías. 19. Parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares en lo que respecta a la atención al público. 20. Bares y discotecas. 2. Fase 2. Desde el día 31 hasta el día 51, después de la entrada en vigencia de la presente ley. A. Lo dispuesto en los literales A, B, E, D y F de la fase 1, regulado en este artículo, se mantendrá vigente para la duración de la fase 2. B. Se permitirá la apertura de las iglesias y lugares de culto, guardando el distanciamiento de 2 metros cuadrados, observando las buenas prácticas sanitarias propias para la pandemia durante la permanencia, así como para la entrada y salida de los mismos. C. Se mantienen suspendidas 1. Las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares. 2. Las actividades presenciales de educación superior. 3. Las actividades y eventos deportivos públicos. 4. El transporte recreativo y turístico. 5. Ferias, fiestas. 6. Fiestas patronales. 7. Salas de recepciones. 8. Cines y teatros. 9. Piscinas. 10. Salones de belleza, peluquerías y barberías, salvo la modalidad por cita. 11. Establecimientos para deporte por contacto. 12. Casinos y loterías. 13. Parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares en lo que respecta a la atención al público. 14. Bares y discotecas. 3. Fase 3. Desde el día 52 hasta el día 72 después de la entrada en vigencia de la presente ley. A. Lo dispuesto en los literales A, B, D, E y F de la fase 1, regulado en este artículo, se mantienen vigentes para la duración de la fase 3. El área del lugar de trabajo deberá ser con mínimo 1.5 metros cuadrados por persona. Se permitirá la apertura de las iglesias y lugares de culto, centros de convención y salas de recepciones hasta el 50% de sus respectivos aforos. Se mantienen suspendidas 1. Las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares. 2. Los espectáculos y eventos deportivos públicos, excepto los estadios de fútbol, los cuales pueden ser utilizados con distanciamiento de 2 metros. 3. El transporte recreativo y turístico. 4. Ferias, 5. Fiestas patronales. 6. Cines y teatros. 7. Piscinas. 8. Establecimientos para deporte con contacto. 9. Casinos y loterías. 10. Parques acuáticos y turicentros en lo que respecta a la atención al público. 11. Discotecas. 4. Fase 4. Del día 73 hasta el día 120 después de la entrada en vigencia de esta ley. A. Los dispuestos litorales A y B de la fase 1 regulado en este artículo se mantienen vigentes para la duración de la fase 4. B. El área del lugar de trabajo deberá ser con mínimo 1.5 metros cuadrados por persona. Lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo epidemiológico de la pandemia presente. Flexibilidad para las medidas de gradualidad previstas, artículo 29. Las reformas que fuesen pertinentes o necesarias a las fases de apertura gradual dispuestas en el mismo
deberán realizarse por decreto legislativo y bajo ningún caso podrán hacerse por reglamentos, acuerdos o decretos ejecutivos o por cualquier tipo de resolución administrativa. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Educación tiene la potestad de normar la reanudación de las actividades académicas públicas y privadas. Provisión de cierre de centros de trabajo, artículo 30. Ningún centro de trabajo o empresa puede ser cerrado, clausurado o suspendido sin haber seguido el debido proceso legal y por las causas que la ley regula. En adición a los elementos básicos previstos en el artículo 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y mientras duren la fase relacionada en el artículo 27 de esta ley, los programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales deberán ampliarse para incluir los elementos extraordinarios siguientes. 1. Medidas generales. A. Distancia física, evaluar el riesgo de las interacciones entre trabajadores, contratistas, clientes y visitantes para mitigar los riesgos aplicando medidas tales como 1. Propagación escalonada de ingresos y salidas, debiendo evitar el uso de aparatos biométricos y por escrito que impliquen la concentración o acumulación de personas para registrar dicha información. 2. Organizar el trabajo de manera que permita el distanciamiento físico entre las personas. El área del lugar debe ser como mínimo el que corresponda según la fase del artículo 10 de esta ley. Para implementar esta medida podrán fijarse rótulos en determinadas áreas indicando el aforo máximo permitido. 3. En los lugares de trabajo cuya infraestructura no permita establecer el distanciamiento requerido o se extienda al público, deben instalar barreras de protección tales como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas y caretas, entre otros, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en lugares de trabajo. 4. Reducir las actividades presenciales haciendo uso de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso celebrar reuniones virtuales en lugares de reuniones presenciales. 5. Respetando la normativa vigente en el marco de esta ley, se podrán introducir ajustes a los horarios y jornadas de trabajo necesarios para dar cumplimiento a las medidas de prevención para evitar grandes concentraciones de trabajadores haciendo uso del transporte público o en los lugares de trabajo. B. Intensificar las condiciones de salubridad en los lugares de trabajo es responsabilidad del empleador que en los lugares de trabajo se cuente con desinfectantes para manos, productos sanitarios y lugares de fácil acceso para lavarse las manos con agua, jabón y debe además promover una cultura de lavado de manos y fomentar prácticas saludables respiratorias en el lugar de trabajo. E. Intensificar el orden, aseo y limpieza en los lugares de trabajo, promover una cultura de limpieza al menos 2 veces al día de las superficies de escritorio y puestos de trabajo, puertas, teléfonos, teclados y objetos de trabajo, haciendo uso correcto de soluciones desinfectantes, así como desinfectación periódica de las zonas comunes como los baños, comedores, entre otros. D. Formulación de un programa de formación, difusión y promoción específico para las medidas de prevención ante el COVID-19. Capacitar a la máxima dirección a los trabajadores sobre las medidas apropiadas para prevenir el riesgo de exposición al virus y cómo actuar en caso de infección. Proporcionarles información sobre el uso, manteniendo y eliminando correctos de los equipos de protección personal EPP, mantener una comunicación periódica con los trabajadores con información actualizada por las autoridades competentes sobre la situación de la pandemia y recomendaciones a implementarse en el lugar de trabajo. El material de adiestramiento debe ser fácil de entender y estar disponible en castellano. El uso de equipos de protección personal EPP. El empleador está en la obligación de proporcionar sin costo para el trabajador el EPP adecuado según el nivel de riesgo biológico el cual el trabajador se expone en el lugar de trabajo durante el ejercicio de sus funciones. Capacitar sobre su uso adecuado y disponer contenedores cerrados para la eliminación higiénica por parte del empleador de esos materiales. 2. Implementación de modalidades de trabajo. El empleador deberá garantizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, establecidas reglas para evitar o reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. Los lugares de trabajo deberán optar medidas que mitiguen el riesgo de propagación del virus en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la naturaleza de la actividad que desarrolla el empleador, tales como la implementación de trabajo en casa, proveyéndole las herramientas de trabajo de acuerdo a la ley, turnos rotativos a efecto de limitar el número de trabajadores dentro del mismo entorno de trabajo, jornadas y horarios de trabajo ajustables prioritariamente a dar cumplimiento a las medidas de prevención de riesgos ocupacionales
pudiendo pactarse el trabajo de hasta 3 horas compensatorias diarias para el solo efecto de reponer las horas del quinto o sexto día laboral, con el objeto de que los trabajadores no asistan de forma consecutiva 3 días a la semana. Además, se proveerá la entrega a domicilio de bienes y servicios para reducir la cantidad de clientes en los lugares de trabajo, entre otras. El empleador deberá evaluar la necesidad del trabajo de campo de los trabajadores y en caso de ser requerida tendrá que asegurarse de proveerse la información reciente entre las zonas de propagación del virus y las recomendaciones sobre su prevención para no exponerlos en el territorio nacional innecesariamente, brindando al trabajador todas las medidas e insumos necesarios para su protección. 3. Medidas a implementar en los lugares de trabajo. Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo durante al menos 20 segundos. Debe proveerse a los trabajadores, clientes y visitantes en el lugar de trabajo un lugar para lavarse las manos. Si no hay disponibilidad inmediata de agua y jabón, proveer toallas de mano que contengan al menos el 60% de alcohol. 2. Proveer el uso de mascarilla permanentemente siempre que se encuentre fuera de sus hogares. 3. Mantenerse a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. 4. Tocarse los ojos, la nariz o la boca. 5. Cuando se tose o estornude, cubrirse la nariz y la boca con codo flexionado o con un pañuelo. 6. Evitar el uso frecuente de teléfono, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipos de trabajo con compañeros de labores. 7. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico. 8. No prestar artículos personales. 9. Recomendar a los trabajadores que no deben presentarse en los lugares de trabajo si ellos o un miembro de su grupo familiar tienen cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal, diarrea. 10. Si ha tenido contacto cercano con convivientes, compañeros de trabajo u otros, o estuvo en contacto directo con la persona confirmada con la enfermedad, debe informar al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa, quien deberá acudir al establecimiento de salud que corresponde para que el médico determine el diagnóstico y las medidas correspondientes a dictar. Si el trabajador hace uso del transporte colectivo, debe de implementar las medidas higiénicas como el uso y cambio de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel. 11. Las estaciones de trabajo deberán estar separadas entre sí a una distancia mínima de 2 metros. 12. Proporcionar a todo el personal mascarillas, las cuales deberán ser desechadas de forma periódica, tomando en consideración la calidad específicamente de las mismas. 13. Se deberá sanitizar las estaciones de trabajo, teclados, teléfono y mascarillas de puertas 2 veces al día en el caso de las oficinas que no tengan que ver con atención al cliente. 14. Colocar dispensadores de alcohol gel en la entrada de acceso del personal, entradas de baño y en cada una de las estaciones de trabajo. 15. Cada lugar de trabajo deberá contar con personal para la toma de temperatura de todo el personal y visitantes previa a su ingreso al lugar de trabajo, con termómetro de proximidad para evitar el contacto directo con el instrumento médico. Si alguna persona presenta temperatura de 37.5 o más, no se le permitirá el acceso. 16. Distribuir los horarios para la toma de alimentos a fin de evitar aglomeraciones entre los empleados, respetando la duración de las pausas de alimentación y descanso que ya están regulados en la normativa laboral. 17. Los casilleros para los empleados deberán desinfectarse antes del ingreso del personal, a la hora de descanso y la salida de estos. Se deberá desinfectar. 18. Se deberá infectar los baños, grifos, manecillas, interrupciones, pasamanos de escaleras, elevadores, áreas de alto tráfico, áreas comunes como cafetería, áreas recreacionales, clínica empresarial 2 veces al día. 19. Se garantizará la limpieza interior del establecimiento con frecuencia de acuerdo al flujo de personas que se encuentren en lugares de trabajo. 20. Sanitizar máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas 2 veces al día. 21. Restringir el uso de elevadores permitiendo el ingreso a un máximo de la mitad de su capacidad. 22. Restringir la visita de proveedores externos que no sean necesarios en la operación del día a día de la empresa. 23. Eliminar el uso de marcadores biométricos de huella digital con mecanismo de control de horarios de entrada y salida o la firma de listas de asistencia generales que permita el contacto de todos los empleados de la misma hoja de papel o lapicero.
24. Las filas de personas para entrar y salir de las instalaciones deben guardar la distancia entre ellas de no menor de 2 metros. Esta medida debe ser controlada por un colaborador designado por la empresa. 25. Limitar el acceso a las salas de ventas de una persona por grupo familiar. 26. Deberán desinfectarse cada media hora carretillas, canastas o cualquier objeto utilizado por los clientes para realizar sus compras por el área de trabajo, caja y post cada hora. 27. Deberán promoverse compras en línea y entrega domiciliar. 28. Fomentar la modalidad de trabajo desde la casa de forma tal o parcial para ciertos días de semana o en áreas que le permiten implementarla. 29. Poner a disposición platos, vasos y cubiertos descartables para el uso personal y clientes de ser necesario. 30. Se deberán colocar alfombras desinfectantes en todas las entradas para limpiar las huellas de los zapatos. 31. Establecer el lugar con depósito adecuado y rotulado para desechar mascarillas y guantes. 4. Medidas especiales para el transporte público de pasajeros, incluyendo transporte colectivo de pasajeros, transporte masivo de pasajeros y transporte especial de pasajeros. 1. El uso obligatorio para el motorista y otros empleados de apoyo o control de las unidades de mascarillas, EPI, equipo de protección personal. 2. Tener a disposición alcohol gel para todos los usuarios del transporte a través de disposiciones que se ubican en las entradas habilitadas al mismo. 3. Mantener desinfectadas cada una de las unidades de transporte público o mínimo 3 veces al día. Las actividades de desinfección comprenden asientos, pisos, manerales, puertas u otras superficies de contacto de los usuarios. 4. No sobrepasar la capacidad de pasajeros de acuerdo a las necesidades propias del tipo de vehículo determinada por el número de asientos en todos los casos sin superar la mitad de su capacidad. 5. Medidas especiales para vehículos livianos para el transporte colectivo de pasajeros. No podrán transportar más de 3 personas, incluido en ellas el conductor. 2. Será de uso obligatorio para el conductor y pasajeros el uso de mascarilla. 3. Mantener desinfectadas las unidades al menos 2 veces al día y proporcionar alcohol gel a los pasajeros. 6. Medidas especiales para el transporte individual de pasajeros. No podrán transportarse más de 2 personas y en estos casos es de uso obligatorio la mascarilla. Competencias municipales. Presidente, le pediría que, presidente, le pediría que me ayude a leer a partir del artículo 31 otro colega. Por favor.